Hola, ¿cómo están? Espero estén sumamente bien. Mi nombre es Jimena Flores Barrón y junto con René Torres les vamos a hablar sobre el termómetro. Comencemos sabiendo qué es la temperatura. La temperatura es una propiedad física cuya igualdad garantiza el equilibrio térmico. Es una cantidad que nos permite cuantificar, es decir, contar qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un objeto. La temperatura es proporcional a la energía que poseen sus moléculas cinéticamente. ¿Cómo se mide? Con el termómetro. Este puede funcionar ya sea que aprovecha la dilatación de ciertos fluidos debido a que se expanden o se contraen, o por la energía eléctrica que se establece en ciertos materiales al cambiar su temperatura. Ahora, ¿qué es la propiedad termométrica? Es una característica de los sistemas físicos que nos permite medir la temperatura en parámetros. La termodinámica es la rama de la física que estudia los cambios microscópicos de presión, volumen, temperatura, calor, trabajo y energía a través de un cuerpo. ¿Cuál fue la primera máquina térmica? Fue la eolipila, inventada por Herón de Alejandría. ¿Cuál fue la más famosa en el siglo XIX? La máquina de vapor. ¡Chup! El equilibrio térmico es cuando hay sistemas que originalmente se encuentran a diferentes temperaturas, se ponen en contacto y sus propiedades cambian hasta llegar a la misma temperatura. La teoría atómica molecular contribuyó al desarrollo de este concepto. Las escalas de temperatura. Muy bien, asignan un valor numérico con una estimación muy precisa y científica de la temperatura de los cuerpos. Puede ser por Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine. El centígrado se basa en los cambios de fase del agua. Su unidad está representada por grados centígrados. T es igual a 0 grados centígrados. Esa es la referencia de fusión del agua. Y la de ebullición sería temperatura 2 es igual a 100 grados centígrados. Se divide en intervalos de 100. Este se utiliza generalmente para dar la temperatura del cuerpo y para hacer predicciones climáticas. Se dice que arriba de los 100 grados centígrados el agua hierve. Abajo y a partir de los 0 grados centígrados se congela. Kelvin utiliza en referencia el cero absoluto y el punto triple del agua. Se representa con la letra K. Establece que la temperatura más baja que puede alcanzar un objeto es igual a 0 Kelvin. Se utiliza en el Sistema Internacional para la Ciencia. ¿Qué es el punto triple del agua? Se refiere a cuando se logra la coexistencia de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, en una sustancia al mismo tiempo. Requiere de condiciones específicas de presión y temperatura. Este sucede a 273.16 Kelvin. La relación entre escalas Celsius y Kelvin. El punto triple del agua está muy cercano al punto de congelación de esta, que sería, por cuestiones prácticas, 273.15 Kelvin, por lo que se utiliza como referencia a 0 grados centígrados. Ahora, el punto de ebullición del agua en la escala centígrada es 100 grados centígrados, que corresponde a 373.15 Kelvin. Ahora, para obtener Celsius a Kelvin, la fórmula es temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273.15. Ahora, de Kelvin a grados Celsius, temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin menos 273.15 grados centígrados. La escala Fahrenheit se basa en la mezcla frigorífica de hielo, agua y cloruro de amonio. Su unidad son los grados Fahrenheit. Toma como punto de referencia el 0 grados Fahrenheit como el punto más bajo, 32 grados Fahrenheit cuando se congela el agua, 96 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit como el punto de ebullición del agua. Ahora, relación entre escalas Celsius y Fahrenheit. 1 grado Celsius equivale a 9/5 grados en la escala Fahrenheit. De Celsius a Fahrenheit.
Ok, temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 temperatura Celsius más 32 grados Fahrenheit. Ahora para obtener Fahrenheit a Celsius, temperatura Celsius es igual a 5/9, que se multiplican por temperatura Fahrenheit menos 32. Vamos con la escala Rankine. Se representa por la letra R. Esta no considera valores negativos de la temperatura, mientras que la Fahrenheit sí. La longitud de un grado Rankine es igual a un grado Fahrenheit. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre Fahrenheit y Rankine? La escala Rankine se considera el cero absoluto a menos 459.67 grados Fahrenheit, que corresponde a 0 Kelvin. Ahora, si queremos obtener temperatura Rankine, sabiendo el Fahrenheit, sería temperatura Rankine es igual a temperatura Fahrenheit más 459.67 Rankine. Para obtener la temperatura Fahrenheit sería temperatura Rankine menos 459.67. ¿Qué es la ley cero de la termodinámica? Es que dice si dos cuerpos que tienen la misma temperatura entran en contacto, no modificarán al ponerse así. Por lo que al cuantificar la temperatura con el termómetro, este permanecerá inalterado, indicando que su temperatura no cambia. Fue incorporado por Ralph Fowler en 1950. Ahora vemos qué pasa cuando un objeto se calienta o se enfría. Cuando se calienta, incrementa su energía, sus partículas se mueven con mayor rapidez y golpean con mayor fuerza en el medio en el que se encuentran, y cuando se enfría, pues viene siendo lo contrario, y disminuye la actividad cinética de sus moléculas. Muy bien, ahora veamos qué es el calor y qué es el frío. ¿Qué es el calor? Cuando existen dos cuerpos a temperaturas diferentes, se produce una transferencia de energía entre ellos, y esto se reparte entre sus moléculas. Es una energía transitoria. Una vez que los cuerpos intercambian la energía suficiente e igualan su temperatura, este flujo cesa. Es un mecanismo que aumenta o disminuye la energía total de los componentes de las moléculas de los objetos. ¿Qué es el frío? Se refiere a que cuando los cuerpos presentan una temperatura más baja de la temperatura del ambiente. Vamos con la segunda ley de la termodinámica. Esta dice que el calor pasa del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, nunca del de menor temperatura al de mayor temperatura. Este vino siendo del cuerpo con mayor temperatura, que es el más caliente, al más frío. Vamos con la interpretación microscópica del calor. Se sabe que cuando un cuerpo recibe calor, se reparte entre sus moléculas, haciendo que cambie su posición y se muevan rápidamente. ¿Cuáles son las diferencias de calor y temperatura? La temperatura es una propiedad de la materia que tiende a tomar el mismo valor en un cuerpo que se pone en contacto con otro. Es una medida de la cantidad de energía cinética que posee la molécula de los objetos de un cuerpo, por lo que todos los sistemas de la naturaleza poseen temperatura. Ahora, mientras que el calor no es una propiedad de los cuerpos, al ser un flujo transitorio de energía cuando se ponen en contacto. Vamos con las unidades del calor. El calor se mide en joules y en calorías. En calorías viene siendo cuando se quiere saber el contenido energético en los alimentos. La caloría equivale a 4.186 joules. Ahora, ¿qué es el equivalente mecánico del calor? Como recordamos, el calor es por la energía transferida a consecuencia de la diferencia de temperaturas. Sin embargo, también hay casos en los que un objeto y otro se encuentran en la misma temperatura, por lo que no se puede decir que existe un flujo transitorio de calor entre ellos, pero sí percibimos un aumento en su temperatura. Para responder esto, pongamos el ejemplo de que frotamos nuestras dos manos. No podemos decir que una está más caliente o más fría que la otra, pero sin embargo, al frotarlas, al ponerlas en contacto, sí podemos ver un aumento o disminución de la temperatura.
Entonces, ¿cómo respondemos esto? Con dos conceptos importantes, que es la fricción y el trabajo. La fricción puede ser estática o cinética y se refiere a la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos y se debe al rozamiento de dos superficies. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una fuerza en contra de la fricción para desplazar las superficies en contacto. Esto provoca el aumento de temperatura al ser un trabajo mecánico que se encuentra en fricción, por lo que concluimos que la energía de un cuerpo puede aumentar o disminuir, ya sea porque se le transfiere calor o porque se le realiza un trabajo mecánico sobre esto. Ahora con René veremos cómo hacer el experimento. Buenos días, maestros y compañeros. Hoy les explicaré cómo hacer un termómetro casero. Para esto vamos a ocupar los siguientes materiales: una botella de agua con taparrosca, vaselina, un popote más largo del que la botella, agua con colorante. Puede ser cualquier tipo de colorante, pero entre más oscuro sea, mejor. El paso número 1 es quitarle a la botella la taparrosca. A esta se le va a hacer un agujero para que pueda pasar el popote. Después de que el popote pase, se tendrá que reforzar con plastilina para que no quede ningún agujero y el experimento pueda funcionar bien. Nos quedará algo como esto. Tenemos que verificar que no quede ningún tipo de orificio que no sea para el popote. A continuación, verteremos el agua dentro de la botella. A continuación, para terminar de armar el termómetro, pondremos la taparrosca en la botella. Y ahora falta solamente comprobar si funciona. Para esto necesitaremos dos cosas. Lo que ocuparemos serán dos envases con diferentes temperaturas. Una tiene agua hirviendo, que va a ser a temperatura alta, y otra tiene un montón de hielos, que va a ser a temperatura baja. Vamos a ver cómo reacciona el termómetro entre ambas de estas. Como podemos ver, el termómetro en el popote tiene hasta cierta cantidad de agua dentro de este. Esto es debido a la temperatura que tiene, ya que entre mayor sea la temperatura, más subirá. Como en este momento no hace tanto calor, la temperatura va baja. Iniciaremos poniéndola en hielo. Después de que ha llevado un tiempo dentro del agua fría, el agua que está dentro del popote ha disminuido. Y ahora lo que vamos a hacer es que va a ver qué va a pasar si lo metemos al agua hirviendo. Como podemos ver, el calor que emana el agua hirviendo ha hecho que la temperatura de la misma botella aumente y por lo mismo la cantidad de agua en el popote suba. Eso significa que nuestro termómetro funciona correctamente, ya que si lo quitamos del agua caliente, con el tiempo esta va a volver a disminuir. Bueno compañeros, así es como terminó el experimento, espero que les haya gustado.